por protocolo mujeres y hombres, ¿no? Yo creo que está... Sí, estira las piernas. Bien, buenas tardes. Un año más vamos a iniciar un ciclo, este año con Esglobal, con la colaboración de Esglobal y con la tutoría especial de Cristina, que nos ayuda, nos busca ponentes, contribuye a que las preguntas entre los ponentes sean fluidas y sean abiertas. Este año queremos hacer dentro de este ciclo unas 14 sesiones, de aquí a noviembre. Habrá meses que no hagamos nada, pero sí quisiéramos abordar los cambios que de alguna manera se pueden producir por la evolución de las elecciones que se van a producir en Europa, con lo cual dedicaremos a lo mejor 2 o 3 sesiones al tema de Europa. Son 60 años desde el Tratado de Roma y yo creo que merece la pena analizar qué ha significado la Unión Europea en el mundo moderno, qué riesgos corre ahora y cómo se la ve ahora desde la nueva presidencia norteamericana, pero también qué riesgos tiene con los propios electorados de algunos de los estados que tienen compromisos en los próximos meses. Queremos analizar también cómo va a estar el sistema de Naciones Unidas, aunque a lo mejor cuando vayamos a hablar de ese tema tengamos que hablar todavía de indicios, o sea, no sabemos todavía cuál es una firme política de la administración Trump en este campo. Tenemos noticias de que quiere desbaratar algunas cosas, pero a lo mejor quiere afianzar otras, no lo sabemos. Queremos hablar de Oriente Medio, queremos hablar de China. Don Marcelo Muñoz, que está aquí sentado en primera fila, me lo está recordando continuamente. Yo le he recordado que los dos somos ya algo mayores y que no vamos a llegar al final de la ruta de la seda, que está previsto para el 2050, pero que por lo menos que nos digan cómo van a la mitad, ¿no?, cuando nosotros nos despidamos de este mundo. Queremos hablar de Oriente Medio, queremos hablar de energía y cambio climático, que es un tema que no... Y quisiéramos además invitarles, les llegarán otras convocatorias, porque el capítulo el año pasado hizo más actividades de las que nosotros preveíamos. Es el año en que hemos hecho más actividades en los 40 años que se han cumplido recientemente. Nuestras actividades no son para sentar cátedra. En uno de los últimos debates hubo una persona de los asistentes a una sesión de estas que nos glosó en un periódico digital y decía que el Club de Roma opinaba esto, opinaba lo otro. El Club de Roma no opina nunca. El Club de Roma se creó para mejorar el predicamento humano, para mejorar el desarrollo humano, para contribuir a la gobernabilidad. Pero ninguno de nosotros tenemos un criterio como capítulo o como club referente a las cosas que están ocurriendo en el momento. Sabemos, eso sí, y que la esposa del señor Trump pues leyó la obra de Gunter Pauli, un destacado miembro del Club de Roma, de la economía azul, porque vio un reportaje en la televisión de su país y entonces se comprometió y le dijo a Gunter Pauli que iba a intentar que Pauli fuera a ver al señor Trump y que le explicara qué era eso de la economía azul. La verdad es que nosotros, cuando esto se comentó en la Asamblea General de Berlín de este año, pues hubo unas ciertas frases irónicas al respecto y no consideramos que el apostolado de Gunter Pauli vaya a cambiar algunas de las políticas que intuimos que va a lanzar este presidente. Vamos a abrir otros debates, posiblemente hagamos un ciclo sobre la política de control de drogas. Hicimos un ciclo de estos hace 4 años, pero pensamos que el mundo ha cambiado y que aparecen drogas nuevas, aparece un mundo en Internet desconocido y aparecen también otras drogas vinculadas a la sociedad digital, a veces vinculadas a este Internet de las cosas y a este continuo estar pegado a las redes sociales. Ustedes estarán viendo aparecer artículos sobre ese tema. Creemos que es un tema que el Club de Roma nunca había intuido, porque nace en un momento donde el mundo no está interconectado. Hoy día la interconexión y la inteligencia colectiva es tan desmesurada y tan inabarcable que nos obligaría a repensar muchas de las cosas que tenemos. Y hoy simplemente quisiéramos abrir un debate sobre los indicios. Todos ustedes estarán leyendo multitud de artículos estos días. Hoy, sin ir más lejos, aparece un artículo de un miembro del capítulo español del Club de Roma, que es un investigador del Instituto Elcano,
en una página de opinión del diario El País, donde plantea cuáles son las líneas, por así decirlo, que tiene el señor Trump respecto al comercio mundial y los riesgos que eso tiene y los riesgos que eso conlleva. Pero en todos los días aparecen noticias. Posiblemente nosotros no queremos añadir ninguna información más sobre esas noticias, que además muchas de ellas están muy bien hechas, muy bien trabadas, sino que simplemente quisiéramos abrir un coloquio, un debate entre nuestros ponentes, que son unos ponentes excelentes, que son muy conocedores de los temas, y que de alguna manera nos abran nuevas facetas, nuevos perfiles, si quieren, a lo mejor, pues nuevas sensaciones de lo que está ocurriendo. Porque la verdad es que para los que tenemos una mente muy anclada en la sociedad industrial, muy anclada en procesos, y si me apuran en culturas corporativas y en liturgias que también se dan en las instituciones y que esperamos que los presidentes se comporten de una manera más o menos parecida, aprovechando toda la historia que hay detrás en los otros 44 presidentes, pues estamos sorprendidos de ver las cosas que pasan en Estados Unidos. Incluso pensamos a veces que es una broma. Ayer un familiar mío, experto en aeronáutica, yo le hice una consideración sobre la visita del señor Trump a una fábrica de Boeing. Y le pregunté, oye, ¿qué es eso de que Boeing ya va a hacer todo allí? Y entonces él dijo, imposible. O sea, han salido miles de notas en Estados Unidos, miles de tweets, miles de mensajes, recordando cuántas cosas de ese 787-1000, esa maravilla de avión, están hechas fuera de Estados Unidos y dependen de sus sistemas, de procesos que se hacen a miles y miles de kilómetros. Parecería una broma que el presidente Trump, que tampoco sabía muy claramente cuál era el precio del Air Force One, recuerdan ustedes la polémica aquella de cuántos millones, porque él decía, a mí el mío me ha costado mucho más barato, ¿cómo puede ser este mucho más caro? Pues que a lo mejor hay sus sistemas de seguridad que son mucho más caros que todo el avión junto. Pero parece mentira, y entonces hay veces que dices, no puede ser que el primer mandatario del primer país sea tan carente, sea tan bromista, porque no quisiera pensar que es un ignorante, porque entonces estaríamos mucho más preocupados. Nosotros no tenemos opinión, simplemente nos gustaría que se fueran aclarando las cosas y que se fueran aclarando en favor de mantener un sistema que ha sido muy beneficioso para el planeta desde la Segunda Guerra Mundial y que no viviéramos aquello que Cristina dijo en una editorial de su revista, cuando la elección, el mundo de ayer está desapareciendo o ha desaparecido ya. Esperemos que no desaparezca del todo, que los procesos no sean tan discontinuos y que consigamos recuperar pues, las ventajas del multilateralismo, las ventajas de la defensa de los derechos humanos, el respeto a las personas y la igualdad de las personas en las diversas circunstancias que viven. Nada más, muchas gracias por su asistencia y sigan asistiendo a nuestros coloquios y regáñennos, pero no digan que decimos cosas, digan simplemente que hablamos de cosas y que hubo muchas controversias. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos hoy. Pues como ya ha adelantado, bueno, antes de nada quería agradecer a Cristina Manzano, directora de Global, y a José Manuel que hayan pensado en mí para moderar este debate sobre los indicios, los primeros indicios de la administración Trump, que ya, como ha adelantado José Manuel, aquí vamos a hablar, hoy vamos a ahondar sobre esta nueva manera, este nuevo modus operandi, esta nueva manera de gobernar y de comunicar que está impulsando Donald Trump al frente de la Casa Blanca y las consecuencias previsibles, porque aquí estamos moviéndonos en un escenario de incertidumbre, las consecuencias previsibles de este nuevo modus operandi en diferentes dimensiones, como en el comercio internacional, en la política migratoria, en las alianzas geoestratégicas. Y para ello pues, contamos, como bien apuntaba José Manuel, con tres expertos en Estados Unidos, Carlota García Encina,
Ella es investigadora del Real Instituto Elcano y profesora de Relaciones Internacionales de la Francisco de Vitoria, y además ha seguido muy de cerca y durante bastantes años la política exterior norteamericana, y se ha centrado también en el estudio de las relaciones transatlánticas entre Estados Unidos y España. Nos acompaña también David Blázquez, es el director de programas del Aspen Institute. Tiene un blog en El Mundo conocido como Americracia, lleva siguiendo todo el proceso de las elecciones norteamericanas, estas últimas elecciones norteamericanas, y además es profesor sobre Estados Unidos en el Centro Universitario Villanueva. Y también contamos con Pedro Rodríguez, que es profesor de Relaciones Internacionales en ICADE, profesor asociado en ICADE y en la Universidad Complutense de Madrid, y además ha sido corresponsal durante 20 años del diario ABC en Washington. Y este debate pretendo que sea una conversación muy dinámica, muy ágil. Vamos a formular una serie de preguntas y los ponentes las irán respondiendo desde sus respectivos ámbitos de expertise. Y empezando con la primera, ¿erais de los que pensabais que Trump cambiaría, ¿no? Después de las bombas de relojería que soltó en las elecciones? ¿Cambiaría al llegar a la Casa Blanca? Carlota, empezamos un poco contigo. Bueno, muchas gracias, Elena, por la presentación. Gracias a Cristina, gracias a la Fundación, a todos vosotros que ha hecho posible este encuentro. Bueno, yo creo que ya cuando ya Donald Trump gana las elecciones, yo creo que todos de alguna manera aprendimos que a Donald Trump ya no se le podía cambiar. Yo creo que desde que anunció su candidatura como candidato al Partido Republicano, cada vez que decía algo que se salía no normal, todos esperábamos que al día siguiente cayeran las encuestas, y seguía adelante, y salía una burrada todavía más grande y seguía saliendo adelante, y salió como candidato. Unas elecciones, una carrera electoral bastante tensa, gana las elecciones. Yo creo que Donald Trump está ahí porque es Donald Trump, y claro, si ahora deja de ser Donald Trump, pues ya no va a ser lo mismo, ¿no? De alguna manera, él, lo que estamos viendo este primer mes es que él trata de alguna manera de afianzar a todos esos votantes, ¿no? Sigue siendo lo que es él, de alguna manera incluso parece que sigue en campaña, que no ha comenzado todavía a gobernar, ¿no? Porque no es presidencialista, parece que todavía no hay una línea política definida, aparte de lo que ha dicho sobre los inmigrantes o esas acciones contra los inmigrantes, no hay mucho más. Y por eso da la sensación que además sigue siendo Trump y que sigue estando un poco en campaña electoral. ¿Y tú qué opinas, David? Buenas tardes, y me sumo a los agradecimientos por la generosa presentación y por la invitación a estar aquí. Yo creo que mi impresión después del nombramiento es que había que ser prudentes, que el pánico general no iba a llevar a ningún lado y que había que ver a quién nombraba. La falta de experiencia en el gobierno yo creo que apuntaba a elecciones un poco, digamos, dispares, dependiendo mucho de los departamentos, y yo creo que ha sido así. Me parece que en la parte, por ejemplo, en energía y en tema de salud y en educación han sido nombramientos bastante duros, de posiciones donde yo creo que sí que se van a llevar adelante algunas de las promesas electorales. Si miramos, por ejemplo, la defensa o incluso la política exterior, lo que está sucediendo es que a las declaraciones un poco estrambóticas del presidente están saliendo enseguida a corregir tanto Rex Tillerson como Mattis, como la gente del Consejo de Seguridad Nacional. A mí me parece que va a depender mucho de los temas y de las, digamos, de cada uno de los departamentos hacia dónde vaya la política. Yo creo que va a haber unos pronunciamientos que van a responder a muchos de sus votantes, y las medidas que después se tomen no siempre van a estar acordes con, digamos, aventar ciertos instintos o ciertas preocupaciones del votante que ha llevado a Trump a la Casa Blanca. Vamos a ver, yo creo que una de las cosas que a mí me preocupa en este sentido es, por ejemplo, toda la cuestión del gasto en defensa. Yo creo que entraremos después. Me parece que ha puesto a gente bastante razonable en algunos de sus puestos, pero con pretensiones de presupuesto y con pretensiones de un cierto intervencionismo que yo creo que no se corresponde con las promesas de Trump, y ahí va a haber que debemos estar muy atentos a ver cómo juegan esas dos posiciones, ¿no? Cuánto deja hacer a cada uno de los secretarios, yo creo que especialmente en defensa. Okay. Y
Y Pedro, ¿tú cuál es tu opinión al respecto? Y además sería interesante también que, ya que has estado 20 años en Washington, hablaras un poco de en qué consisten estas nuevas maneras de gobierno de Trump y en esta nueva manera de comunicar. Bien. Gracias, Elena. Con Donald Trump lo que vemos es lo que hay. Yo creo que no deberíamos hacer más esfuerzos. Ha habido muchísimo lo que los americanos llaman wishful thinking, que la realidad se adecúe a lo que nosotros queremos. Y hemos pensado que cuando fuera adelante en las encuestas cambiaría, cuando ganase las primarias cambiaría, cuando fuera el favorito ganase la nominación cambiaría, cuando ganase la Casa Blanca cambiaría. Y el gran problema es que Donald Trump no tiene ningún incentivo para cambiar. Porque haciendo las cosas como las ha venido haciendo hasta ahora, fíjense ustedes hasta dónde ha llegado. Aquí hay un cruce de narrativas. Yo me atrevo a explicar esta situación tan peculiar de Estados Unidos. Estamos hablando de un outsider que desesperadamente quiere que le tomen en serio los insiders. Ese es Donald Trump, con un complejo de inferioridad evidente, y un montón de gente que cree que no le están tomando en serio, que no le escuchan, y que ha encontrado en Donald Trump el vehículo perfecto para manifestar o expresar esa desafección, ¿no? Y yo creo que eso es lo que explica el resultado político de este ciclo electoral. En cuanto a las maneras, por supuesto que es un defecto intelectual pensar o intentar encajar lo que vemos en nuestra experiencia, ¿no? Dice, esto es como lo que pasó antes, ¿no? Enmarcarlo intelectualmente en cosas que ya conocemos. Donald Trump no se deja encajar en la experiencia. Él transformó lo que es un proceso de selección de candidatos, unas elecciones primarias con el voto popular, en un reality show. ¿Quién gana los reality shows? El más estridente, el más agresivo, el más friki, el más tiburón de la palabra. Y transformó lo que debía ser un proceso de selección político muy meritorio y ejemplar en un reality. Y ese tono, ese discurso ha seguido. Y ahora tenemos una presidencia sobrecargada, sobreexcitada. Estamos pasados de revoluciones. Todos, los periodistas, él, el gobierno, la gente que intenta analizar y dar sentido a lo que está ocurriendo en Washington. No es... yo el otro día hacía un pequeño análisis y contaba que en lo peor de la guerra de Vietnam hubo un momento de máximas manifestaciones en Washington en las que el servicio secreto decidió colocar una barricada con autobuses municipales alrededor de la Casa Blanca, porque temía que la fueran a asaltar. Y desplegaron paracaidistas y toda la fuerza policial en Washington. Ahora estamos viviendo la sensación contraria, y es que la insurgencia viene de dentro de la Casa Blanca, ¿no? Y vemos cómo está utilizando todos los instrumentos de gobierno, por lo menos para desmontar o cuestionar el status quo político en Washington, la herencia del presidente Obama y muchas cuestiones que hasta ahora dábamos por sentadas en el orden internacional. Interesante. ¿Y qué está pasando? ¿Qué creéis que está pasando con su equipo más cercano de asesores? ¿Qué pensáis de Steve Bannon, el mítico Steve Bannon y todo ese poder en la sombra que está ejerciendo, o al parecer que está ejerciendo según los medios de comunicación? Vale, yo voy a intentar sacar cierta cordura dentro de la locura que puede ser Donald Trump, ¿no? Primero, normalmente se suele juzgar a los presidentes de Estados Unidos una vez que han pasado esos 100 días, ¿no?, que se les da para luego empezar a juzgar si están haciendo las cosas bien o mal. A Donald Trump se le está juzgando incluso mucho antes de ser oficialmente el presidente de Estados Unidos. Donald Trump, por otro lado, se encuentra, seguramente se lo merece, pero tiene absolutamente poquísimos apoyos y absolutamente a todo el mundo en contra. Todos los medios de comunicación abiertamente están en contra de él, menos los medios que son de News Corporation, todo el Partido Demócrata, buena parte del Partido Republicano, parte de la sociedad civil.
Y como estaba comentando antes Pedro, dentro de la propia Casa Blanca, dentro de los propios funcionarios, todas esas filtraciones de todo lo que está haciendo Donald Trump en el día a día, que se está filtrando en la prensa, eso me parece terrible, independientemente de que sea Trump o no, pero eso no ayuda a que ninguna nueva presidencia desde luego salga adelante. Con relación a Bannon, en el tema, por ejemplo, de política exterior, hay un elemento muy importante que es el Consejo de Seguridad Nacional. Ese es un proceso interagencial, es decir, ahí está el secretario de Defensa, Estado, Inteligencia, representantes de las Fuerzas Armadas. Todos ellos intercambian información, hacen planes, elaboran una serie de recomendaciones que dan al presidente para que tome sus decisiones en materia de política exterior. Es un elemento clave, ¿no? Donald Trump ha querido darle un poco la vuelta a este Consejo de Seguridad Nacional. En teoría es apolítico, que eso no existe de verdad, pero lo que ha hecho Donald Trump es que de forma oficial ha puesto un asiente político ahí poniendo al famoso Bannon, ¿no? Que es un propagandista que no tiene ni idea de política exterior y le ha sentado precisamente en el Consejo de Seguridad Nacional. Eso sí que da un poco de temor, ¿no? A ver qué va a ser. Por otro lado, porque también da la sensación de que, bueno, le ha puesto ahí porque sabe perfectamente que Bannon le va a dar las recomendaciones que a él le gustan. Y por otro lado, porque al final el Consejo es otra parte de ese entramado burocrático, se sienta, se intercambia información. Y Donald Trump carece de paciencia, es muy impaciente ante todos estos procesos y quiere de alguna manera acabar con todos estos procesos burocráticos. No quiere darle agilidad al Consejo y tal, las recomendaciones, las que le gusten a él y que le lleguen a él, ¿no? Entonces, esto en lo que es el Consejo de Seguridad Nacional, por ejemplo, a mí me parece complicado. Y luego, en general, en este mes, o sea, a nivel de staff, de puestos que tiene que ir ocupando la Casa Blanca, hay aproximadamente un 90% de los puestos que no se han cubierto y que ni siquiera hay nombres. O si hay nombres, la Casa Blanca los echa para atrás. Por ejemplo, Tillerson, secretario de Estado, ha acogido a una persona para que sea el subsecretario y desde la Casa Blanca se la han tirado abajo. ¿Qué pasa? En este mes lo que estamos viendo es disfuncionalidad en la Casa Blanca, caos en la Casa Blanca y que las pequeñas decisiones o pasos que se han ido dando las está tomando un grupo de personas muy pequeñito. Un ejemplo, el tema de la orden ejecutiva contra la inmigración. Un pequeño grupo hace una orden ejecutiva y eso no se hace así. Es decir, tienes que hablar con Secretaría de Estado, Defensa, Homeland Security, Fronteras, elaborar un plan tal y sacar tu orden ejecutiva para prohibir que los inmigrantes... Claro, lo hace tan rápido que evidentemente se lo frenan a Corte Judicial. Es decir, así no se hacen las cosas, por mucho que él quiera cambiar este portaaviones que se mueve, que es Estados Unidos, las cosas así no salen adelante, ¿no? Entonces yo veo disfuncionalidad, caos y ese pequeño núcleo que está cerca de Donald Trump, que es el que está tomando las decisiones. Y ese pequeño núcleo, David, se compone por Steve Bannon y también por lo que están diciendo los medios, por Ivanka Trump, su marido, o eso es más leyenda que realidad. ¿Quiénes componen ese círculo íntimo de Donald Trump? Ahí yo creo que es fácil si uno ve el mapa del ala oeste y quién tiene despacho y cómo están repartidos, y Kushner está muy cerca del despacho Oval. O sea, sí que hay una influencia real, no es solo que cojo el teléfono, sino que tienen presencia dentro de dentro de las decisiones, digamos, lo ves en las fotos en todos los lados, ¿no? Yo sobre Bannon, yo no creo que eso fuera una decisión de Trump. Es él quien redacta la orden ejecutiva en la que se pone a él mismo dentro de... Y hemos visto además que la reacción de Trump es de sorpresa, porque dice, oye, bueno, pero ¿y dónde está Mike Pompeo, que es de la CIA? ¿Cómo es esto que van a estar solo en los temas que tengan que ver directamente con ellos y no implicados en todas las decisiones? Entonces yo creo que parte del caos, que es absolutamente real y que lo ves también en los tiempos de determinadas decisiones, a mí me parece que viene por una delegación excesiva de Trump en determinados personajes, entre ellos Bannon, donde hay una decisión clara de delimitar muy bien cómo se decide y quién decide. Yo creo que ahí Trump está reaccionando. Hace 2 semanas le dijo a su
digamos, Chief of Staff, o sea, la persona que le gestiona todo, que se ocupara él de la gente a la que veía. O sea, ahora, las 2 primeras semanas hemos tenido a Bannon manejándole la agenda y, digamos, hurgando excesivamente, y ahí Trump ha reaccionado y ha dicho, bueno, toda la gente que yo vea, excepto en sus comidas en el hotel con la gente a la que va recibiendo, que pasen por Priebus. Yo creo que va a haber una lucha entre su jefe de gabinete, que representa a un ala del Partido Republicano, digamos, un poco más razonable, pero que a la vez tiene un carácter bastante flojo. Yo creo que eligió sabiendo que no quería una persona fuerte dentro de su equipo. Digamos, va a chocar con la ideología fuerte, y yo creo que digamos, muy decidida en determinados aspectos de Bannon. A mí me parece que hay que entender un poco la figura. Doy un par de apuntes de este personaje que es fascinante. Es un Navy SEAL, luego pasa por Goldman Sachs. Enseguida las reacciones fueron, bueno, ahora pones a un tío de Goldman Sachs mientras has estado diciendo. En realidad, él luego tiene una serie de experiencias vitales, sobre todo a través de la experiencia vital de su padre, que es un demócrata convencido, kennediano, clase media-baja, que consigue llegar a una determinada posición social y al que la crisis tumba completamente, ¿no? Bannon pasa por, digamos, ese periodo demócrata, se desengaña mucho con Carter, vuelve al Partido Republicano, y los años de Bush, por la gestión de la cuestión económica y también la gestión de la política exterior, ¿no? Un liberalismo excesivo, intervencionista y tal. Entonces él se recompone en una posición de hay que tirar abajo digamos, el orden que tenemos. Es muy curioso seguir, y si queréis la referencia, a él le influye mucho la lectura de un libro de 2 autores americanos, donde básicamente vienen a decir la política, o digamos, los ciclos sociales americanos van de 80 años en 80 años. Entonces tenemos la Declaración de Independencia, aproximadamente 80 años después tenemos la Guerra Civil, aproximadamente 80 años después tenemos la Segunda Guerra Mundial, y en torno a 2008-2010 tenemos la crisis financiera, y son, digamos, ciclos que tienen 4 fases: una fase de crisis, una construcción de instituciones, venirse abajo de instituciones, darse cuenta de que aquello no funciona y volver a un proceso de crisis. Entonces él se ve a sí mismo como la figura que va a encarnar digamos, la entrada de Estados Unidos, y por el poder específico que tiene dentro de la escena global, en una nueva era donde el orden liberal fundado en 1945 se viene abajo y se funda un orden nuevo. Entonces sí que hay un aspecto mesiánico, yo creo, en su presencia en la Casa Blanca, y bueno, y con eso. Vale. ¿Y qué opinas tú, Pedro, de todo la faceta propagandista que ha subrayado Carlota? Me interesa especialmente. ¿Cómo está concretando eso en su articulación con los medios de comunicación, sobre todo esos medios vinculados a la extrema derecha, etcétera, etcétera? Voy a empezar por Donald Trump. Mi experiencia es que si hay una característica muy americana es la soledad. Creo que la soledad es genuinamente americana y contrasta con la fuerza de la sociedad civil en Estados Unidos. Y Donald Trump es una persona que está muy sola. Si nos fijamos en su campaña presidencial, realmente ha unido un equipo mínimo en comparación con las operaciones que sus rivales, que Obama, fueron capaces de organizar para ganar unas elecciones presidenciales. Básicamente han sido media docena de gente y su avión particular que utilizaba como oficina. Él tiene una de esas frases que a mí me parece lo más sincero que ha dicho: ratings is power. Los índices de audiencia son poder. Y no se ha tenido que gastar dinero en la campaña, en anuncios, porque él ha generado toda la atención mediática. Él se ha ganado la atención de los medios de comunicación. Y yo creo que esa soledad se ha trasladado a la Casa Blanca. Se nota que está muy solo, ¿no? Hubo una gran bronca con el New York Times porque se atrevieron a decir que a las 6:30 o las 7 termina su jornada de trabajo, se va a la residencia arriba y se pone en bata a tuitear y a hablar por teléfono. Y si acaso a hablar con un antiguo escolta que ahora es ayudante en la Casa Blanca. Su mujer y su hijo están en Nueva York. Esta soledad yo creo que le acompaña. Y se nota, pero que la soledad viene acompañada de la improvisación, del desdén por los expertos, por la preparación.
está todo entrelazado, ¿no? Este antiintelectualismo que se respira a ambos lados del Atlántico. Su día se divide en 3 partes, básicamente. Empieza tuiteando y empieza fijando el tono de la jornada. Luego le encanta hacer cualquier cosa en el despacho oval porque tiene un carácter totémico. La residencia no le gustará, pero el despacho oval sí. Y aparece y entonces acompaña los tweets con respaldo audiovisual. Luego el gran show, que es el briefing diario de la Casa Blanca, a cargo del secretario de prensa, que se ha convertido en fuente de parodia y en una escenificación diaria con ese enfrentamiento con la prensa. Un enfrentamiento que en el fondo es por su inseguridad. Él sabe perfectamente que su presidencia se basa en 100.000 votos en 3 estados del cinturón de óxido postindustriales, y que él es presidente por 100.000 votos, y que Hillary Clinton ganó 3 millones más de votos populares. Pero como Estados Unidos tiene un sistema electoral muy peculiar, él es presidente. Y yo creo que la prensa le recuerda, digamos, esa trastienda, el peor de sus temores, no ser un presidente legítimo, no ser respetado. Y por eso la bronca desde el primer día de cuánta gente fue a su inauguración, a pesar de que las fotos evidentemente demuestran que no había tanta gente, pero eso no le quita ninguna validez, pero aún así se enzarzó en cuestiones como esta. Un mes después de las elecciones, no de las elecciones, de tomar posesión, sigue hablando de las elecciones del 8 de noviembre y mintiendo cuál es su margen de victoria en el colegio electoral. Es realmente desquiciado. Entonces estábamos hablando de las 3 partes del día, el briefing es la parte central, y la tercera es más improvisación, la bata arriba, y preparar un poco lo que viene al día siguiente, ¿no? Hoy ha presentado unos indicios presupuestarios y ya la Casa Blanca dice que, un poco como no le han aconsejado bien, porque el último presidente que se montó en un portaaviones no quedó muy bien parado, pero él va a ir a un portaaviones para demostrar su compromiso con el gasto de defensa de los Estados Unidos, y esta semana tomará la palabra por primera vez ante una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. Y en esta transición que se está produciendo, que es todo un caos, aquí, ¿qué creéis? Ya estáis contestando de alguna forma esta pregunta, ¿no? Pero este caos se debe a que hay la manera que tiene este señor de gestionar, se debe a que hay una desidia, se debe a que hay una ignorancia. El otro día, en una cena que compartimos David y yo con una persona que conoce muy bien Washington, etcétera, etcétera, nos hablaba de lo que apuntaba antes David, de que su propio equipo se está aprovechando de la ignorancia institucional de Donald Trump para hacer determinadas cuestiones, sobre todo el abuso de los executive orders famoso. ¿Esto qué opináis al respecto? A lo mejor, Pedro, si quieres empezar tú por ahí. Se juntan varias cuestiones. Realmente él se deja llevar, o sea, el otro día había un cómico que decía, para un político que cumple sus promesas tenía que ser Donald Trump. Y en esa lucha contra el establishment, pues se está dirigiendo desde la Casa Blanca. Entonces hay cuando él dice cosas especialmente tóxicas, divisivas, yo creo que se ve la influencia de Steve Bannon, ¿no? Que en el fondo es un milenarista. Esto se va a acabar, esto es el apocalipsis. Mi frase favorita de Steve Bannon: no estamos aquí para hacer cosas pequeñas. Es mucho nihilismo burocrático. Es muera la inteligencia. No han inventado nada en ese sentido. Y entonces, en la evolución de la presidencia moderna hay un instrumento de los poderes ejecutivos del presidente, que es la orden ejecutiva. Es un decreto que tiene fuerza de ley, y para volverlo atrás pues hace falta o que intervengan los tribunales o el Congreso o otro presidente lo nulifique y cambie. Es un instrumento muy poderoso que se suponía que era excepcional, porque el sistema político americano está basado en la obsesión de que nadie acumule demasiado poder, en los check and balances famosos. Y es evidente ver la evolución de la presidencia como una institución moderna en el siglo XX y cómo han proliferado el uso y abuso de órdenes ejecutivas, ¿no?
Pero estas órdenes ejecutivas no son para declarar un parque nacional o para modificar la política de inmigración o para normalizar relaciones con Cuba, diplomáticas. Son órdenes Molotov. O sea, claramente están inspiradas en ese esfuerzo de cambiar de raíz las cosas. El presidente, por ejemplo, una de sus órdenes ejecutivas es paralizar todas las regulaciones que se pusieron en marcha tras las lecciones aprendidas en la crisis del 2007-2008. Otra de sus más famosas órdenes ejecutivas es destripar la reforma sanitaria de Obama, con el agravante de que han conseguido dar seguro médico a 20 millones de personas, pero no se les ofrece ninguna alternativa a cambio. Pero eso no importa para que él siga gobernando de esta forma enfocada, espectacular, ¿no? Para que él siga tocando esas teclas que reafirman a su base, a la gente que ha encontrado en él un desahogo y que hostigan a mucha gente. Y este tono y esta forma de hacer las cosas, yo creo que es la forma en que él ha encontrado, porque lo que está claro es que él no pensaba que iba a ganar las elecciones. Eso está claro. Y lo que yo creo que también está claro es que a él no le interesaban ganar las elecciones. Que él ya nos había anunciado que iba a ser un malísimo perdedor, que iba a abanderar su causa irredenta de que me han engañado, me han robado en estas elecciones. Iba a empezar a pedir dinero a todo el mundo, se iba a inventar su PAC particular y el negocio hubiera sido muchísimo mejor que tener que estar 4 años funcionando en la Casa Blanca. Carlota, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, yo voy a volver a lo que he dicho antes, voy a intentar hacer un poco de abogado del diablo, a darle un poco de cordura a esta locura de Trump. Es verdad que le decimos que no tiene experiencia en el gobierno, no tiene ni idea de política exterior, no sabe de nada, pero si vemos a Donald Trump hay una serie de elementos, una serie de ideas que él ha mantenido constantes desde los años 80 hasta ahora y que las está llevando a cabo. Son 3. La primera, él no cree en las grandes alianzas permanentes de Estados Unidos. Hay que recordar un anuncio que a golpe de talonario publicó en el New York Times y en otros periódicos importantes en 1987, en el que criticaba que Estados Unidos estuviera pagando la defensa de Japón, la defensa de Arabia, que ese dinero tenía que quedarse en Estados Unidos y que se tenía que invertir en Estados Unidos. Ese mismo argumento le estamos oyendo y le hemos seguido ahora. La OTAN está obsoleta, no tenemos que pagar la defensa de los europeos. O sea, es algo una idea que ha mantenido constante. Segunda idea constante, eso de los acuerdos comerciales, Estados Unidos tampoco le convence mucho. Las ideas también arrancaron en los años 80, a finales de los años 80, cuando en Estados Unidos se ponía en duda el acuerdo, la relación con Japón. Él piensa que no es que sea aislacionista, es decir, es más bilateralista, quiere negociar los acuerdos y que estén en interés de Estados Unidos, ¿no? Y esa idea que arrastra desde los 80 pues la ha mantenido hasta ahora. Y la tercera es que tiene seria admiración por los liderazgos fuertes. Lo estamos viendo con Putin, siempre ha subrayado, por ejemplo, características que le parecen importantes de Gaddafi o de al-Assad, es decir, de gente con liderazgos fuertes, quizás no muy demócratas, pero ha sido una tónica en su vida. Y esas ideas, desde los años 80, las ha trasladado y las estamos viendo y las hemos escuchado ahora, es decir, no las ha improvisado. Él ha sido republicano, en varios momentos de los años 80-90 se habló que podía ser candidato, también fue demócrata, también estuvo con el partido de Ross Perot, tiene un libro muy interesante en el año 2000 que se llama The American We Deserve, que hace imagina una supuesta administración Trump con algunas historias. Ahí, por ejemplo, él cuando estaba con Perot, por ejemplo, asociaba inmigración a todo el tema del crimen, también ese crimen que crecía en función de la evolución demográfica. O sea, esas son ideas que ya se le ha oído a Trump. Eso no lo ha improvisado. Efectivamente, encuentra a Bannon, que encima
le alienta todavía más, pues bueno, estupendo, ¿no? Pero no es una novedad. Temas como el aborto, temas como el Obamacare, ha ido de derecha a izquierda y no ha sido tan claro, pero en esos temas sí, y en esos temas lo estamos viendo ahora y lo está llevando a cabo. No, se ha dicho ya casi todo. Y un breve apunte es que creo que Pedro tiene razón en, digamos, el volumen de las órdenes ejecutivas de los últimos presidentes no es mayor que las anteriores, la media es en torno a 35 al año, Obama creo que son 279, Bush está en 290, Roosevelt 3.721 en 12 años, ¿no? El problema es la materia a las que se aplicaban. O sea, había un cierto consenso que para determinados temas tú necesitabas al Congreso y necesitabas todo ese ejercicio de discusión y de, digamos, política real y de convencimiento para sacar determinadas cosas adelante. Lo que yo sí que creo que cambia en los últimos años con Bush, y a mí me parece que mucho con Obama, y en eso sí que creo que es responsable en un cierto sentido de la, digamos, de la polarización del discurso político en Estados Unidos, es que él se encuentra con un instrumento muy fácil con el que sacar adelante, digamos, con el que pasarle por la izquierda al Congreso y no tener que bajar a lo que él no le apetecía nada, porque él es un señor profesor que lo que le gusta es decirle a la gente cómo están las cosas, y no le gustaba nada bajar a la arena y convencer. Había, es cierto, una oposición republicana brutal y era muy complicado, pero sí que creo que es verdad que el problema es a los temas a los que se estaba aplicando. A mí me parece que ha habido un abuso excesivo en temáticas sociales y que eso ha alienado a... Es decir, más allá de que uno esté de acuerdo o no por el sistema, digamos, político en Estados Unidos, que desde Washington te digan que en tu baño en Oklahoma tienes que dar acceso, o en tu universidad en Oklahoma tienes que dar acceso a transexuales, o sea, ha habido determinadas temáticas que han enfadado mucho a un votante republicano que a lo mejor no habría estado tan opuesto a este determinado tipo de cosas. Y yo creo que también en cuestión de seguridad nacional. A mí me parece que ha habido un abuso y se ha dejado al Congreso en muchos casos, y en concreto en Obama, con toda la guerra encubierta con drones, donde teóricamente para entrar en guerra o para mantenerla un determinado tiempo, desde el año 73, tienes que consultar con el Congreso. Yo creo que ahí sí que ha habido un abuso de las órdenes ejecutivas. Y último apunte, en algunas de las que ha habido son más una declaración de intenciones que lo que se va a poder hacer. Pues en la cuestión del Obamacare, lo que se ha hecho de hecho es a las agencias decirles, bueno, va a haber que ir en esta línea, otras sí que van a tener más efecto. Yo creo que en la cuestión de energía, con los dos oleoductos que ha habido y en otras cuestiones, pero que no toda decisión ejecutiva tiene el mismo impacto en la política que después se ejerce ni que se puede llevar adelante. Y además creo que las Cortes van a estar especialmente atentas para ver la constitucionalidad y tumbar lo que... Y en ese sentido, David, en ese sistema de checks and balances americano, ¿es verdad que en materia de política nacional hay menos margen de maniobra y que en política exterior hay más margen de maniobra para utilizar este tipo de caminos a través de los cuales se saltan los elementos institucionales? Sí, digamos, en política interior y en determinadas tienes que pasar mucho más por las agencias, hay unos controles mayores. En política exterior tú no puedes, digamos, para la declaración de la guerra necesitas al Congreso. Ahí ha habido una polémica y una discusión muy grande sobre los poderes en política exterior del presidente. Desde el año 1973 y por la experiencia de Vietnam hay una resolución interna que se llama World Powers Resolution, donde se supone que el presidente, para llevar una respuesta sin pedir permiso al Congreso, no puede ir más allá de 60 días. ¿Eso qué ocurre? Que con las formas contemporáneas digamos, de hacer la guerra no es siempre claro. Por ejemplo, Obama ha estado llevando adelante una guerra con drones no encubierta, pero bueno, en la que el Congreso no ha tenido supervisión o se ha quejado de no haber tenido toda la supervisión que tendría que haber tenido, sencillamente porque digamos, las formas de la declaración de la guerra, antes de declarar la guerra era que tú mandabas a portaaviones, llevabas allí, y eso tenía que pasar por el Congreso para aprobación, y además necesitaba una financiación periódica. Las formas de guerra contemporáneas facilitan estrategias, y yo creo que ahí Obama me parece que sí que ha abusado. ¿Qué podemos esperar de Trump en estas próximas semanas, en estos próximos meses? ¿Qué creéis cuáles van a ser las próximas decisiones en los diferentes ámbitos? Pues en política migratoria, en temas de tratados. Bueno, yo creo que todo es un poco impredecible, pero tenemos que estar atentos a lo que dice mañana. Mañana va al Congreso y mañana se espera
que por fin se empiece a hablar de política. Se espera que presente un plan de infraestructuras. Fue uno de los grandes temas, además, que él subrayó justo después de la victoria, ¿no?, que es lo que llamó la atención, y luego después no se ha vuelto a hablar de él. Es un tema importante, la necesidad de, ya desde hace muchos tiempos en Estados Unidos, de invertir en infraestructuras. Ahí están de acuerdo tanto demócratas como republicanos, pero esto requiere muchísima inversión y por lo tanto requiere la aprobación del Congreso y será complicado. También va a hablar, ¿no?, del Obamacare, que ya salió de aquí. El Obamacare, como he dicho antes, no es un tema en el que Donald Trump ha seguido el mainstream republicano. Es decir, él en alguna ocasión, bueno, por supuesto está en contra porque era de Obama, pero sí que ha hablado, pues, que es necesario un cierto sistema, que hay que adaptarlo, que tiene que ser más barato para los ciudadanos, que tiene que ampliar la cobertura. Luego ha ido dando un poco de bandazos y de alguna manera ahora tiene que lidiar un poco con el Congreso. Entonces, el Congreso, es decir, el aparato republicano, le demanda dos cosas. Le demanda acabar con el Obamacare y la reforma de los impuestos, ¿no? Entonces, ahí va a haber un tira y afloja a ver qué pasa. Lo que parece bastante poco probable es que haya ese repeal y replace, es decir, derogarlo y ya presentar un sistema alternativo, que lo tiene que hacer. Y pues eso, infraestructuras, Obamacare, ¿qué más? Son dos temas más. Política exterior, no. A ver, lo que hemos escuchado desde que ganó las elecciones hasta ahora, la palabra que más ha tuiteado o que ha dicho ha sido jobs, jobs, jobs. Empleo, empleo, empleo. Es lo que ha prometido, es lo que le ha votado esa mayoría a la que ha dado voz, esa mayoría de la clase media blanca trabajadora. Son empleos, es invertir en Estados Unidos, es sacar Estados Unidos adelante, es American First. Y la política exterior, bueno, sí está ahí y responderá cuando esté en el interés de Estados Unidos, pero poco más. Ahora mismo no es una prioridad para Donald Trump, que además lo que estamos viendo ahora lo que quiere es asegurar a esos votantes republicanos que sigan estando ahí. Último apunte, Wall Street está muy bien, es decir, pánico en Europa, se va a acabar el mundo y tal, y Wall Street está a unos números fantásticos. Es cierto que ellos lo que miran es esa desregularización que en principio va a llevar a cabo, esa tax reform también, y entonces pues las cosas por ahora van bastante bien. Lo demás no se meten, ¿no? Veamos qué pasa. Y Pedro, ¿qué opinas tú? Yo creo que, a ver, efectivamente sí, la subida de azúcar, el subidón va a seguir, la triada perfecta de quitar regulaciones del gobierno federal, bajar impuestos y aumentar el gasto público. En fin, nadie se va a quedar sin postre, pero ya sabemos que eso no es sostenible. El Trumponomics, pues, en fin, tiene también sus consecuencias, yo creo que evidentes, pero sí, va a ser una fiesta. Ya lo ha sido y no ha hecho nada en los mercados, y creo que esa tendencia efectivamente va a seguir. Creo que la bronca con los servicios de inteligencia nos va a seguir dando muy buenos momentos. Creo que esto no ha acabado. Pero esto a mí me pone los pelos de punta. Yo cuando veo en los medios de Estados Unidos que explican qué es el Estado profundo o qué es el incendio del Reichstag y estas cositas, la verdad me preocupa esa fricción dentro de la burocracia. Pero, por otro lado, también entiendo que este gobierno no ha tomado posesión, ha tomado el poder. Y es el tono que tiene. Y quieren relegar a un vagón de cola a toda la gente que sabe algo. A la prensa, a los jueces federales, a la burocracia, a los expertos, los servicios de inteligencia. Y uno no puede llamarle a alguien nazi y a los 2 días eres un héroe, te apoyo muchísimo, y no esperar que haya consecuencias. Entonces creo que esa fricción va a seguir. Y para mí lo más importante, por supuesto, es su primera... No quiero contar Yemen,
porque fue la primera autorización de una acción armada, pero tengo especial interés en cómo va a ser su primera orden clara del uso de la fuerza, ¿no? Donald Trump es de Twitter, es de 140 caracteres, no hay un pensamiento lógico de qué puede pasar después, no hay una profundidad estratégica, y creo que esas son muy malas cualidades para todo el potencial militar de Estados Unidos. Y esa decisión para mí es la que nos va a decir muchísimo más que los tweets, sino cuando ya, en fin, llegue el momento de poner la vida de soldados de Estados Unidos en peligro con un determinado objetivo. David, comenta. Yo un par de apuntes breves. Yo creo que hay que tener en cuenta que digamos, por el peso de Bannon dentro de la administración hay que ver lo que dura y si ahí no hay, digamos, chispas importantes, pero la mentalidad es fase de destrucción institucional. Es decir, estas instituciones y cómo está organizado el gobierno por dentro nos han llevado a donde estamos. Esto hay que reconfigurarlo. Bueno, hacía referencia, yo creo que tú, Carlota, de los 4.000 puestos que tiene que llenar directamente el presidente, él evidentemente va llenando algunos y se va haciendo decir de otros. Es mínimo el número que está, y eso lo que genera es un bloqueo institucional interno brutal. Es decir, tú es como no estás alimentando una maquinaria que normalmente se pasa de un presidente a otro, pero tú tienes un gobierno en la sombra que está en todos los think tanks de la calle K en Washington esperando a que salga el partido contrario para irse, y que saben cómo está funcionando. Es gente que normalmente ha pasado ya por alguna administración. Bueno, esa dinámica que es absolutamente normal para el funcionamiento de un gobierno, en España pasa en otros, digamos, en otros ritmos y en otras formas, se está rompiendo. Entonces yo sobre lo que tengo curiosidad es ver cómo va a funcionar una maquinaria gubernamental de la primera potencia del mundo sin esos resortes institucionales, digamos, tradicionales. Y luego, muy brevemente, sobre el tema de la política exterior, al votante de Trump realmente le importa muy poco. Todas las referencias a la política internacional de Trump en campaña estaban dirigidas a dinamitar la experiencia y, digamos, el ejercicio de Hillary Clinton como secretaria de Estado, o a alimentar la percepción de que se estaba dedicando energía y tiempo a otros respecto a lo que se tenía que estar dedicando internamente. Y yo creo que se ve porque habrá que ver, y ahí hay que ver el temperamento de Trump y cómo reacciona a determinadas cosas, pero las políticas descabelladas, entre comillas, respecto a lo que ha sido la política tradicional de Estados Unidos, muchas están viniendo abajo. Tenemos One China Policy otra vez, tenemos que Nikki Haley ha dicho ya respecto a Naciones Unidas que la política de los dos estados sigue en pie, tenemos a Mattis viniendo a Europa a decir que, oye, que esto de que OTAN se ha acabado, que para nada, que nosotros tenemos un commitment. Entonces hay que ver cómo juegan, digamos, esas dos reacciones, pero yo creo que a los que votan a Trump, y lo ves en las estadísticas, y eso es lo curioso de las elecciones en Estados Unidos, que el peso de un poder a nivel mundial, digamos que el peso de unas elecciones tan grande que tiene a nivel mundial esté decidido por gente a la que le importa tampoco lo que pasa más allá de sus fronteras. Y volviendo, Pedro, esta pregunta quizás la puedas responder tú más, volviendo al tema de los medios de comunicación, que hacías antes alusión a esta tensión entre los medios tradicionales y Trump, y cómo está gobernando o comunicando a golpe de tuit. Al parecer su equipo se lleva las manos a la cabeza con cada tuit que publica Trump. ¿Esa tensión tú crees que se va a mantener o crees que se va a rebajar un poco con el tiempo y con una cierta disciplina que le impongan al presidente? ¿Cómo crees que va a evolucionar eso? Yo creo que no va a evolucionar bien porque a nosotros nos parece aberrante que el presidente de Estados Unidos cuestione la libertad de prensa o la ética de los medios, o que no considere a las grandes cabeceras como parte esencial del debate político en Estados Unidos. Pero ha habido mucha gente importante que ha tenido esas ideas. Yo creo que el gran problema es que hay mucha gente entre el electorado de Donald Trump que le aplaude cuando hace eso, ¿no? O sea, todo esto refleja una toxicidad, una incredulidad, una falta de confianza en instituciones que han sido que tienen un papel fundamental en la política de Estados Unidos, que es, a mi juicio, lo realmente problemático, ¿no? El trasfondo, ¿no? Que el presidente sea capaz de cuestionar a la CNN, a la BBC, al New York Times, y haya gente que le diga muy bien, adelante, ¿no?
que haya gente que perciba a los medios de comunicación como parte del establishment. Y Bob Woodward, este fin de semana, el gran periodista del Washington Post, Watergate, decía que la prensa, en primer lugar, tiene que dejar de lloriquear y hacer su trabajo, investigar. Y anda que no hay cosas que investigar de este gobierno. La prensa, el problema es que es una relación complicada con Donald Trump, porque Donald Trump les ha dado muchos réditos en esta campaña, y especialmente a los canales de televisión de noticias continuas les ha disparado los ratings y los ingresos. Y el problema es esa complicidad, esa relación simbiótica entre una prensa que encuentra irresistible enchufar y poner en directo a Donald Trump, y ahora Donald Trump acusando a la prensa de falsas noticias y de falta de honestidad. También la prensa, bueno, vamos a criticar todos. Lo que no puede ser para los grandes medios de comunicación es descubrir ahora que existe pues la clase trabajadora blanca, ¿no? Y empezar a cubrir un segmento tan importante como si fuese el National Geographic, ¿no? Anochece en Scranton, Pensilvania. Los rednecks compran cerveza barata en el Walmart antes de ver las carreras de coches en televisión. No, es que eso no tiene muchas perspectivas de futuro. Es un poco ridículo también, ¿no? Y ver pues el anuncio del New York Times o el nuevo eslogan que se ha buscado el Washington Post, que parece sacado de Batman, cuando no hay prensa libre, la democracia se oscurece, o algo así. Esas respuestas que son muy evidentes, lo último que debería hacer la prensa es entrar en ese debate. La prensa debería hacer su trabajo, porque Donald Trump evidentemente se beneficia cada vez que ocurre digamos un agravio. Él triunfa cuando la gente se siente agraviada. Y veremos cosas grotescas como la exclusión de grandes medios de la sala de prensa de la Casa Blanca, o yo no te doy la palabra, no te contesto la pregunta porque eres fake news. Veremos todo esto, pero porque le funciona. Y si la prensa no lo sabe, los grandes medios no lo saben administrar o gestionar, pues van a salir perdiendo todavía más. Pero ahí la variable de las redes es fundamental, ¿no, Pedro? El hecho de pero las redes no son periodismo. Las redes es la plaza pública. Pero se está haciendo uso de ellas. Pero es el problema. Claro. O sea, con independencia de que les guste a los que han elegido a Trump que demonice a la prensa tradicional, su gran fuerza está en la utilización de mecanismos de comunicación directa con sus propios votantes, ¿no? Entonces, en la medida en la que eso se mantenga y exista, pues probablemente los medios ahí no estén tan empoderados, ¿no? Hayan perdido un cierto grado de influencia en la opinión pública. ¿Cómo lo percibes? O si tenéis, no, yo un breve comentario sobre la cuestión de los medios. Yo creo que digamos, no son prensa, pero sí tienen el carácter mediador de la información a la que accedes, ¿no? Y tú, en el sentido, Pedro, de son que la plaza pública. Sí, lo que ocurre es que, digamos, tú accedes en determinados medios. Nadie pone comas, nadie verifica nada. Nadie contextualiza y, por supuesto, nadie filtra nada en las redes sociales. Contextualizo. A lo que me refiero es que, y ahí yo creo que la discusión, por ejemplo, sobre el papel de Facebook en la cuestión de los contenidos a los que uno puede acceder, hay que tenerla. Es decir, Facebook no quiere que yo esté contento, yo estoy contento si tengo noticias que me dicen lo que quiero pensar, luego se replica la cámara de eco y al final lo que les pasa a mis amigos del máster en Estados Unidos, que es, digamos, una escuela tendencialmente liberal. Oye, pero toda esta gente, ¿pero dónde estaban? O sea, yo no tengo a nadie en mi Facebook que es a la información a la que accedo. Entonces, a fuerza de reproducir un discurso que es al que tú le vas a dar, que es el que quieres escuchar, hay una falta de acceso a determinada información en la que yo creo que ese tipo de plataformas sí que tienen una cierta responsabilidad. Eso me refería con la cuestión de los medios sociales. Carlota. A ver, a mí me gustaría decir, breve, no soy ninguna experta en medios de comunicación. Primero, yo creo que hay que separar un poco lo que es efecto Trump a lo que es efecto de cómo está el mundo o cómo está Estados Unidos y tal.
por ejemplo, es decir, que Corea lance un misil para tantear al presidente, no es efecto de Trump. O sea, se lo lanza Trump, pero si hubiera ganado Hillary Clinton lo hubiera lanzado igual. Igual los populismos en Europa, la crisis del sistema neoliberal, o sea, todo eso estaba ya, eso no es efecto Trump. Y en Estados Unidos, en el tema de los medios de comunicación, ya en 2015 había, creo que era un 40% de los norteamericanos que no creían en las noticias, no se creía la prensa, no creían los grandes medios de comunicación, y esto es antes de Trump, esto no es efecto Trump. Evidentemente, Trump lo ha visto y lo ha podido acelerar, pero ya viene desde hace tiempo el hecho de que los norteamericanos no creen las noticias, sobre todo en los grandes medios. Por otro lado, el americano medio, la clase media blanca trabajadora, no es que esté viendo la CNN ni lee el New York Times, sino que lee el periódico local de Iowa, pone la radio en el coche, y esa es la manera en la que se informan, no estos grandes medios que para nosotros, los de fuera, es nuestra fuente de información. Entonces yo creo que ahí tenemos que separar un poco. Y luego, pues un poco lo ha dicho Pedro también, ¿qué campaña han hecho los medios de comunicación? Pues quedándose con las frases de Trump más que intentar ver algo de política, unos medios que en ningún momento han pensado en no le han dado validez al posible atractivo que podía Trump a esa mitad de la población que le ha votado, y por supuesto que en ningún momento le ha dado como posible ganador de las elecciones. Pues Donald Trump con un tuit que es inmediato, que es gratis y sin mediadores, pues ha encontrado un filón. El problema es que el mayor propagador de noticias falsas en Estados Unidos es el presidente de los Estados Unidos. También. Porque en esta puenteo, en esta ausencia de filtros, nuestra anfitriona me decía, cuenta historias, si puedes, de las relaciones de la Casa Blanca con los periodistas. Todo empieza con Franklin Delano Roosevelt, pero no voy a entrar en historia. El problema es que puentear a los medios para poder decir lo que te apetezca, y que los medios que intentan informar o cuestionar tu versión, obviamente embustera, de lo que está ocurriendo, son deshonestos, antipatrióticos y son instituciones fracasadas, pues forma parte de este pulso increíblemente interesado. Es que no hay disimulo alguno. ¿Cómo puedes decir que tu margen de victoria es el mayor desde no sé dónde cuando es evidente que no es? Es que los números ahí son absolutamente incontestables, o que hay que ver el terrible atentado en Suecia, o todas estas es una detrás de otra, ¿no? Y la diferencia es que ahora tiene enorme éxito y repercusión y acceso, porque no hay ningún filtro, no hay ninguna mediatización, no hay ningún no hay supervisión adulta, por así decirlo, ¿no? Es una línea directa para lo que pues lo que estamos viendo. O sea, ¿cómo el presidente de los Estados Unidos, a 20 minutos de empezar su briefing diario de inteligencia, hace un tuit cagándose en Nostrum porque no contratan los productos de la hija? ¿Pero qué es esto? No sé, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo muy brevemente, porque creo que apuntabas a una cosa, Pedro, y tú también, Carlota, que yo creo que es esencial, y es la responsabilidad de determinados medios. Una breve anécdota, pero Les Mums, creo que era CEO en ese momento de CBS, Consejo de Administración, creo que era después de Iowa, o sea, al principio de las primarias, dice, bueno, Trump probablemente no sea bueno para América, no sea bueno para Estados Unidos, pero Trump es muy bueno para CBS, ¿no? Entonces aquí hay que seguir dándole espacio. Ese es el problema que ha habido con Fox, con CBS y con otros. Entonces yo creo que debe haber una reflexión por parte de los medios, de todos, de los de derechas y de los liberales, porque como decías tú, pero ¿cuál es la diferencia? Que los audiencia es poder, pero audiencia es dinero. Están arruinados. Los tradicionales y los emergentes todavía no han encontrado con el modelo de negocio que les pueda devolver las alas. Y se han encontrado con una cosa irresistible, efectivamente, sale diciendo cualquier tontería, le ponen el micrófono, y como su rival estaba muy incómoda delante de los medios y se tiraba semanas y semanas sin contestar nada, sin decir nada,
contrató a un señor que le hacía un podcast que le preguntaba ¿a qué hora pone usted el despertador? Esa era la gran pregunta difícil a la que se enfrentaba Hillary Clinton. La gran ironía es que Donald Trump es el político más accesible, pero claro, no las preguntas, es el canutazo, es el micrófono y di lo que quieras. Pero claro, eso no es periodismo. Entonces, por eso decía yo antes ese pacto del diablo o faustiano, es un poco el Partido Republicano. Donald Trump hay que empezar a vislumbrarlo como un tercer partido, como una cosa al margen del sistema político de Estados Unidos. Y el Partido Republicano también, como los medios han vendido su alma al diablo a un precio altísimo. Pero claro, si tú piensas, no, yo soy un político republicano, ¿cuántas veces en la vida voy a tener la Casa Blanca, la mayoría en las dos cámaras y mayoría posibilidad de cambiar el balance ideológico del Tribunal Supremo? Claro, es algo realmente irresistible. Más luego un partido demócrata en declive, que la administración Obama ha sido una bomba de neutrones para el Partido Demócrata. Él ha sido capaz de permanecer, de ser reelecto, pero el Partido Demócrata no ha hecho más que perder durante los últimos 8 años. Y en esa emergencia de un fenómeno político que tiene muy poco que ver con lo que ha habido hasta ahora, no puedo hablar mucho de historia, porque sí hay populistas, nuestro amigo Andrew Jackson, Brian Jennings, bueno, sí, ha habido figuras alocadas en la política de Estados Unidos, cómo no, pero realmente es excepcional. Cuando nuestro anfitrión hablaba de indicios, de intuiciones, ¿no? Yo creo que refleja muy bien esa incapacidad de poder explicar lo que está pasando, porque de verdad que no tiene precedente. Pues vamos a abrir un poco el tiempo y el espacio a las preguntas de los asistentes y empezamos contigo. Sí. Buenas tardes. Vamos a ver, yo veo todo lo interesante que se ha dicho. A mí me saltan dos problemas. Dos problemas para plantear al debate, que me ha parecido interesantísimo y riquísimo. Yo creo que Trump plantea dos cuestiones fundamentales al mundo. Estamos hablando de Estados Unidos como si fuera el mundo, pero el mundo es muy grande. Uno es el problema ético y otro es el problema político. En lo ético, Trump pretende subvertir los valores éticos que han distinguido y ha defendido Occidente durante siglos, con los vaivenes de los absolutismos, los fascismos, pero siempre ha habido un objetivo ético, unos valores éticos que parten de la Revolución Francesa, de la filosofía de la Ilustración, a favor de la solidaridad, la igualdad, etc. Y todos esos valores éticos que nos distinguen como civilización occidental, como una aspiración común de todos, Trump pretende subvertirlos y los está subvirtiendo, en mi opinión. Es el primer tema que planteo al debate. El segundo, el político. El mundo, desde el final del siglo pasado, el siglo XX, está en un proceso globalizador, que es enriquecedor en cuanto a internacionalización, multilateralismo, y ha producido grandes acuerdos multilaterales. Empecemos por la Unión Europea, pero en Asia, la ASEAN, todo el sudeste asiático, con todo el este de Asia. Y además, los BRICS, el G20, es decir, hay grandes avances de multilateralismo desde finales del siglo pasado y probablemente el siglo XXI debe ser el siglo en que cuaje un nuevo orden mundial verdaderamente multilateral. Hay grandes proyectos entre medias, como el macroproyecto de la nueva ruta de la seda, que ya afecta al 70% de la población mundial y se va a extender a todo el mundo. En este proceso globalizador hay un nuevo poder que emerge, que es China. China
ha seguido su proceso de emergencia silenciosamente, por estrategia, porque lo han pretendido, y desde hace 5 años ha dicho, vamos al mundo. Es decir, nos hacemos presentes en el mundo global y responsables, consecuentemente, de todos los problemas que hay, algunos de los cuales los provocamos nosotros, como el cambio climático. Y esa posición frente al proceso globalizador es enriquecedora. El problema de Trump, someto a la mesa, es que no se ha enterado de en qué momento está el mundo. Él sigue pensando con una ética vieja y una política vieja, la política del siglo XX. Esa ya no vale. El nuevo orden global hay que construirlo. Y él va a destruir lo que había ya conseguido de multilateralismo y a no aportar nada. Bueno, esos son los 2 temas, el ético y el político. ¿Quién quiere responder? ¿Quién empieza con la respuesta? Carlota, ¿te animas tú? A ver, una respuesta un poco breve. A ver si es posible. A ver, mi visión del mundo hoy en día es muchísimo más negativa. Y no por culpa de Trump, lo que he dicho antes. Una cosa es el efecto Trump y otra cosa es cómo está el mundo. El mundo está ya, después de la crisis que Europa, Estados Unidos, que Occidente hemos sufrido, que nos estamos recuperando, esa pérdida de valores, que yo creo que ya lleva mucho tiempo, se ha hablado mucho en Europa de la pérdida de valores, hace mucho tiempo, en principios de este siglo. El tema de la globalización, el debate sobre ganadores y perdedores ya lleva mucho tiempo. El auge de los populismos, del proteccionismo en muchos partidos, eso ya lleva tiempo y yo no creo que sea una consecuencia de Trump. Es decir, mi visión del mundo es bastante más negativa. China está ahí, efectivamente. China ha crecido, es muy importante, pero para mí China no tiene aspiraciones globales, tiene aspiraciones regionales. Él ya sí que se quiere afianzar a nivel regional, no global como pueda ser Estados Unidos. Otra cosa es la economía, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Está claro que las relaciones entre China y Estados Unidos sí que van a ser claves. Una de las características de Trump con respecto a la política exterior es que de alguna manera todo tiene un cierto tono económico. Es decir, eres un businessman, él va a negociar y todo está sobre la mesa. Le da igual el estatus de Taiwán, le da igual lo que esté pasando en el mar del sur de China, le da igual, a no ser que eso pueda usarse de moneda de cambio en esa mesa de negociaciones en el que quiere negociar a nivel bilateral sobre los temas económicos, porque eso va a tener una repercusión a nivel interno y él ha prometido a sus votantes que Estados Unidos va a crecer. Es una incógnita lo que va a pasar, pero por ejemplo, este proteccionismo que habla Donald Trump, yo no creo que ni Donald Trump ni Estados Unidos se suicide y se salga, por ejemplo, de los grandes organismos internacionales económicos. El mayor peligro que tiene es esa promesa de esos aranceles unilaterales contra México, contra China. Si Estados Unidos, si Trump impone esos aranceles, desde luego China va a responder. Responderá con otros aranceles, responderá poniendo impedimentos a las empresas americanas que quieran ir hacia Asia, o responderá con una guerra de divisas. Si responde con una guerra de divisas, entonces ya a nivel global tendremos desde luego un estancamiento del crecimiento económico. Otra cosa, estamos hablando de proteccionismo, de antiglobalización, pero ya desde hace tiempo se está viendo que ha habido una disminución en el comercio internacional. Es decir, hay una tendencia negativa y ahí hay un discurso del que Trump y de que muchos otros partidos, también en Europa, se están aprovechando. Nada más. Sí, más preguntas. Bueno, queríamos, brevísimamente. Una forma de entender a Estados Unidos es como resultado de un constante debate. Desde el primer momento. Y desde el primer momento la política exterior de Estados Unidos se somete a ese debate. Y el tiempo de los padres fundadores es el modelo jeffersoniano, hamiltoniano. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Los valores o los intereses? Esto tiene que ver con las 2 grandes teorías de relaciones internacionales que explicamos siempre a nuestros
alumnos, el realismo o el idealismo liberal. ¿De acuerdo? No existe una política exterior que es puramente una de las dos cosas, siempre es una combinación de intereses y de valores. Es un momento absolutamente excepcional en el cual vemos a Xi Jinping en Davos explicando los beneficios del libre comercio y el presidente de los Estados Unidos cuestionándolos. Yo me temo que yo siempre hablo de Estados Unidos y China como dos gigantes unidos por el bolsillo, ¿de acuerdo? Y me temo que a partir de ahora lo que vamos a ver es dos políticas exteriores similares, donde son más importantes los intereses nacionales que cualquier consideración de valores. David, ¿tú querías comentar algo? Pasamos a la siguiente pregunta. Podemos pasar así, hay más. Sí, Hola. Sí, buenas tardes. Me llamo Jesús Delgado. A ver, yo estoy nervioso por cómo está el mundo, de alborotado, pero es que me habéis puesto más nervioso. O sea, y no sabría decir exactamente, porque habéis dicho tantas cosas. Yo no veo a Cranwell por ninguna parte cortando cabeza, la cabeza del Estuardo. Tampoco he visto a Voltaire en Trump echando abajo a la Iglesia Católica, ni tampoco he visto aquí a los bolcheviques echando a los zares. Entonces, ¿por qué estáis tan nerviosos? ¿Tan poca confianza tenéis en Estados Unidos que ha permitido a un outsider llegar a ser presidente? Bueno, yo respondo porque yo creo que soy la que estoy menos nerviosa. Yo intento sacar un poco de cordura en toda esta locura. ¿Qué decir? Yo creo que lo que nos ha enseñado esta llegada a Trump es que todo puede pasar. Y como todo puede pasar, tan pronto ha venido como se puede ir. Es decir, yo creo que con Estados Unidos, por ejemplo, desde Europa, hay que hablar, incluso con condescendencia, y hablar de nuestras diferencias, y hay que negociar. Ellos quieren negociar, para Donald Trump todo se puede negociar, este es un businessman. Pues negociemos, pues hablemos y ya está. Es decir, no hay que ponerse a gritar, yo creo que no tiene que haber pánico. Y lo que digo, o sea, tan pronto ha venido como se puede ir. En Estados Unidos siempre se dice que están constantes elecciones. Dentro de 2 años, menos de 2 años, ya hay nuevas elecciones. El Partido Demócrata efectivamente está absolutamente derrotado, pero es posible que haya un cambio en el Congreso, en el Senado. Se habla de un impeachment. Bueno, a mí me parece complicado, pero muchas cosas pueden pasar. O sea, yo creo que ahora mismo puede pasar absolutamente todo. Y lo que un poco antes ha apuntado David, secretario de Estado, secretario de Defensa, vienen a Europa, van a Asia a hablar con los aliados, están intentando de dar un poco de confianza y de tranquilidad a los aliados, y bueno, que esto no va a ser una locura y que las cosas no se cambian de la noche a la mañana. Hay una frase que se repite constantemente, que es que Estados Unidos es como un gran portaaviones y se pone con un gran portaaviones, no es como una lancha motora que de repente cambia. Es decir, las cosas no pueden cambiar tan deprisa, o en principio eso creemos, pero Donald Trump sí. David, ¿tú querías comentar también algo? Sí, está un poco relacionado con ambas preguntas. Yo tengo preocupación, relativa. No estoy excesivamente preocupado. Sí que me parece que hay algunos movimientos o que hay determinadas posiciones de Trump que alimentan no a los mejores ángeles de nuestra naturaleza, sino a otros. Y eso, en cuanto, persona que se mueve en la vida civil, me preocupa. Ahora, sí que creo que esto debería obligarnos, no sé si lo va a hacer, yo creo que la prensa liberal en Estados Unidos ahora está reaccionando, pero no está, llevando a cabo una reflexión sobre los límites del orden liberal al que estamos viendo reacciones contrarias en Europa y en Estados Unidos. Pongo un ejemplo en Estados Unidos por si ayuda, pero es toda la discusión que hay últimamente en la prensa, a raíz de un artículo de Mark Lilla en el New York Times sobre la política identitaria, ¿no? Es decir, durante años y años y años en Estados Unidos se han diseñado políticas fundamentalmente con origen en el Partido Demócrata
digamos, con las especificidades y las identidades culturales, es decir, alimentando la idea de que lo que hay que mirar es la diferencia del otro. Y se hicieron políticas para los latinos, se hicieron políticas para colectivo gay, se hicieron políticas para los negros en Estados Unidos, digamos, dirigidas a responder a sus necesidades específicas y a conseguir esos votos. Eso en el momento en el que además había un big government, había dinero y tal. Claro, cuando tú durante años alimentas una mentalidad en la que lo que miras es la diferencia, y en las universidades americanas los cultural studies, o sea, la idea de que lo importante no es lo que nos une, sino lo que es diferente, eso es una bomba de relojería, sencillamente porque es una reacción a un sentimiento de culpa de la clase blanca americana, muy comprensible, pero cuando esa clase blanca americana de repente se encuentra con que no está mejor o en muchos sitios no está mejor que los negros, en muchos sitios no está mejor que los asiáticos, entonces dice, bueno, que tenemos derecho como clase, vamos a reivindicarlo. Exactamente igual que durante años habéis estado proponiendo que lo reivindiquen otros, ¿no? Entonces, ¿cómo reconstruyes un tejido social en Estados Unidos en el que mires a lo que une? Es decir, ¿qué es la política? La política es encontrar cosas comunes y trabajar sobre ellas. Que las diferentes las vemos todos, ¿no? Y yo creo que ahí la responsabilidad del Partido Demócrata es importante, y creo que debe haber una reflexión sobre qué es el arraigo, por qué a la gente no le vale con el orden liberal de, digamos, la igualdad, si quieres, rousseauiana, por qué a la gente le interesa lo específico tanto y cómo se puede articular de manera que eso específico no te separe del otro, sino que te una. Yo creo que hay una reflexión interesantísima que hacer, y me parece que como lo que está, digamos, como la manera en la que se está formulando expresivamente es Trump, no se está queriendo hacer porque da mucha pereza, porque parece que es defender a este señor, pero bueno, yo puedo preguntarme cuáles son los límites de Obama y de lo que venía con Clinton sin necesidad de apoyar a este hombre, ¿no? Y por terminar, yo creo que la elección de Trump es un volantazo de la sociedad americana a un exceso de giro hacia un lado que no era la sociedad americana. Es decir, yo creo que como en los atestados de tráfico, muchas veces contra el lado contra el que te das el golpe no es donde estaba el peligro, sino que es la reacción a donde estaba el peligro. A mí me parece que el golpe que está dando Estados Unidos es una reacción a un liberalismo excesivo que no representa a grandes partes de la sociedad norteamericana. Por aquí había una pregunta también, caballero. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la magnífica presentación que han llevado ustedes adelante. Mi pregunta va sobre ese tema que es los indicios de la administración y qué es lo primero que vemos. Lo primero que vemos en un político es la ideología. Y como europeo me preocupa la ideología. Me preocupa cómo ha sido la historia y cómo la historia se repite. Me preocupa que hace 80, 90 años había un proteccionismo y un militarismo que se vuelve a reproducir. Me preocupa que había un racismo que se vuelve a reproducir. Me preocupa que un señor salga y diga, en el año 37, más o menos, yo tengo un tercio de las personas de este país que yo represento y lo que yo digo es lo que opina la gente que me ha votado. Eso es preocupante. 200 millones de norteamericanos en el centro de Estados Unidos diciendo, esta es la ideología que yo quiero que tome el poder y que gobierne. Y como no voy a hablar de todas las decenas de guerras que ha hecho Estados Unidos frente a las poquitas que ha hecho China, por decir si son iguales China y Estados Unidos, lo que sí quiero hacer es un punto sobre Steve Bannon, que dice, de aquí a 5 años podremos tener una guerra a lo mejor en el mar meridional de China. Todo eso me preocupa. Pero solo voy a tratar un tema de ideología y de racismo, las deportaciones masivas. Y eso me preocupa porque en el año 38 los nazis ocuparon Viena y dijeron, Juden raus, saquemos a los judíos, quitémosles las casas, quitémosles el patrimonio, que se tengan que ir, que abandonar las cosas. ¿Veremos eso en Estados Unidos con esta política migratoria? ¿Les quitarán las casas a los pobres? Porque no se lo van a quitar a los ricos, a los pobres que están allí. Tendrán que abandonar, se tendrán que separar las familias, etcétera, etcétera. Muchas gracias. ¿Tenéis algún comentario que hacer al respecto? Pedro. A mí me ha gustado mucho vuestra intervención, todas me han dado
muchas cosas de poder. A mí un tema que me gustaría poner en la mesa, ¿no?, que es que estamos hablando de los indicios de la administración Trump. Yo quería, un poco por lo que habéis comentado, son los primeros indicios de la desadministración Trump, porque de a poco administraciones estamos hablando cuando hay un pequeño núcleo de poder que realmente no sabe gestionar, porque además si fuera poder, pero es que un buen poder sabe gestionar, porque sabe... que además está orgulloso de no saber. De no saber. Entonces, es una especie de desadministración, yo me contestáis, ¿no? Yo pregunto, ¿es una especie de desadministración que por una parte parece que es manipuladora, pero no es suficientemente fiorentina como para ser manipuladora perfectamente, sino es más bien desastrosa, ¿no? O sea, es un juicio, pero vamos, para mí me parece desastrosa. Entonces yo la pregunta que os lanzaría sería, ¿vosotros no creéis que este tipo de comportamientos o de conductas o de, digamos, o de trayectorias, por decir, de escenarios posibles, va a producir muchas reacciones? De hecho, se están produciendo. No solamente en Estados Unidos, sino en Europa, ¿no? Por ejemplo, las tonterías que dice, porque eso se puede calificar de tonterías, cuando dice que no vaya la gente a París, ¿no? Pues ya hasta el pobre Hollande, que tampoco es una cosa que sea un tío muy lúcido, pues no le ha quedado más remedio que decir una cosa muy bien dicha, sin ofender, e intentar ponerle en su sitio, dentro de lo que cabe, ¿eh? Entonces, yo quiero decir que ese tipo de cosas, es decir, estamos hablando de un personaje y de una capillita, un personaje y una capillita. Pero es que hay mucha gente, hay muchos actores, hay muchos... es decir, el mundo yo es que como soy de los antiguos, pues yo creo en la teoría general de sistemas, ¿no? Entonces todos los sistemas se van... O sea, hay muchos actores que pueden tomar decisiones y acciones. Entonces eso... puede pasar cosas, que decía Carlota, pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo la pregunta que os hago es, vosotros, es que a mí se me queda un poco extraño el tema de que una administración pueda funcionar a base de unos decretos sin que el Congreso o las instituciones digan algo. O sea, la Cámara de Representantes, en algún momento alguien de los partidos se sentirán, digamos, en algún momento habrá gente que diga, oiga, esto pues, pasa algo raro, ¿no? O sea, que no vamos a decirlo los europeos, que dentro de Estados Unidos, pues ya no digamos la sociedad civil, sino una serie de gentes, pues decir esas cosas, ¿no? Y luego hay otro tema que yo quería decir a Marcelo, ¿no? Y en ese sentido, pues mira, yo creo que Occidente no es desde la Revolución Francesa, perdón, hay un mundo grecolatino, hay un mundo judío-cristiano que está en Occidente, que tiene unos valores. Y a mí me parece Trump, me parece más un vikingo. O sea, Trump es un vikingo, no por solo el pelo amarillo, sino porque en vez de un portaaviones, lo que tiene es un vikingo, que tiene la proa y la popa son lo mismo. Y el problema de Trump es que de repente esté en la popa o en la proa y cambia el timón. Ese es el problema, que es un vikingo. O sea, es un señor que no tiene cuernos, pero casi es un vikingo. O sea, es decir, portaaviones no, es un barco vikingo que proa y popa. Yo es que soy gallega y me gusta mucho navegar. Entonces, claro, quiero decir, no se puede predecir a un impredecible. Pero lo que sí que se puede permitir es que el movimiento esté tan aleatorio y tan azaroso, pues encontrar algunas pautas para, oye, vamos a ponerle chinitas. Entonces eso se puede hacer con inteligencia, lo que decía el señor Rodríguez, que me ha gustado mucho lo que ha dicho. Es decir, en vez de llorar y sentirse agraviado, vamos a ser inteligentes, vamos a actuar poniendo primero lo que queremos hacer y conseguirlo, ¿no? Que eso sería las políticas. Las políticas no son propaganda. Es que el problema es que estamos ya en un mundo de propagandas. Totalmente de acuerdo, David. A lo mejor tú puedes volver a incidir, a aclarar un poco el tema de las executive orders, que decías antes que eran meras declaraciones de intenciones en algunos casos y que luego el sistema de checks and balances sí que va a poder corregir las intenciones originales, ¿no? Bueno, hay muchas formas de control. Yo creo que una es, digamos, los tribunales federales, es decir, que tienen la responsabilidad de supervisar la constitucionalidad de esas executive orders. Yo creo que sí que va a haber control, y lo hemos visto con la cuestión migratoria y se ha paralizado, ¿no? Otra es, y los americanos son muy pragmáticos, es quién tiene la cartera. Entonces, tú puedes decir que vas a construir un muro y eso tiene una resonancia importante. Cuando Homeland Security dispone, digamos, de dinero excepcional para este tipo de cosas, de 100 millones, y el presupuesto está en torno a los más optimistas, 12-15.000 millones, 20-25.000. Entonces, quiero decir, el Congreso, ahí donde se va a ver, digamos, si hubiera iniciativa en el Congreso para sacar aquello hacia adelante, donde se va a ver es en la mayoría republicana, que no creo que vaya a tirar por esas vías. Entonces sí que hay, bueno, Pedro y Carlota podéis decir más, pero sí que hay formas de control, sobre todo para las cosas más descabelladas. O sea, digamos, no es
una chequera en blanco donde se escriben las políticas que va a haber y van a salir, ¿no? Lo que pasa es que son muy rimbombantes y bueno, el votante que ahora en estos meses es donde está más interesado de ver dónde ha ido su voto, pues oye que van a construir un muro y dentro de un año y medio pues no volverá probablemente a preocuparse. ¿Queréis comentar algo, Pedro? El vikingo, sobre todo. El semestre pasado en ICADE tuve una clase de comunicación política y campañas y había una alumna afroamericana de Carolina del Norte, una alumna italiana que me hablaba del Pepe Grillo y una alumna de Hungría que me contaba Orbán. Y era viernes y veía que en la clase nos estábamos deprimiendo todos a pasos agigantados y la docencia a mí me parece que es un gran pecado permitir que tus alumnos se depriman, ¿no? Pero claro, luego ves que la gente convierte en éxitos editoriales 1984 de Orwell. La gente se está viniendo abajo y se lee El mundo de ayer de Zweig. Que hay una frase genial, dice, las noticias antes era lo que leíamos en los periódicos, ahora es lo que nos pasa a nosotros. Es verdad que vivimos en un momento muy tóxico. Yo creo que la metáfora para mí perfecta de cómo es el momento político, ustedes se acordarán de aquel perturbado que metió bombonas de gas en el coche y lo intentó estampar contra el cuartel general del Partido Popular. Yo creo que eso es una buena metáfora, que hay mucha gente empeñada en meter una bombona de butano, de dejarse oír, es tal el nivel de descrédito, y entonces, para mí el problema que es todavía peor es que no estamos intentando pensar qué es lo que ha llevado a todas esas personas a esa situación. O sea, nos llevamos las manos a la cabeza de cómo puede ser esto, pero nadie explica la desafección de millones de personas que se han quedado fuera en el lado malo de la globalización, que no ven Netflix, ni beben Starbucks, ni comen tofu orgánico. ¿Y qué pasa con esta gente? ¿Ya no tienen nada que hacer o que decir? Y cómo para esa gente ese es el... creo que es muy emocional, porque es verdad que es muy emocional, porque en el fondo nos está confrontando cómo son nuestros países y qué es lo que nos puede pasar a nosotros en nuestra política. ¿Qué nos está pasando? Pero y entonces yo siempre les digo, por lo menos a los chicos, muy juntos con vuestros amigos y con vuestra familia. Fundamental. Y sobre todo, por favor, leed. Por favor, leed. No 144. Creo que es lo único que nos separa un poco. Creo que en un ambiente de clase, con chicos con inquietudes intelectuales, es lo único que me sale decirlo. Pero también me siento mal porque parece un consultorio sentimental, ¿no? Pero es increíble el nivel, como digamos, de desesperanza, ¿no? De mal rollo que Brexit, Colombia, sí, tal, el ciclo electoral que viene en Europa. Pues yo creo que la resistencia empieza por decir no, nosotros no nos podemos venir abajo y no nos podemos contagiar de ese pesimismo. Y si tenemos media idea, pues la estructuramos y la argumentamos y la decimos. Y no dejarse llevar un poco por esta situación que a mí me parece pues de venirnos abajo colectivamente. Carlota quería decir también un apunte. Bueno, pues un poco con este pesimismo que va a pasar, ¿dónde van a ir todas estas medidas que está tomando Trump? Bueno, yo vuelvo a insistir, tampoco es justo que ni siquiera ha cumplido 100 días y ya le estamos juzgando, ya parece que llevamos 3 años con Trump, llevamos solo un mes, vamos a ver qué pasa. ¿Que continúa este caos? Yo creo en el Congreso, yo creo en el Senado y creo en ese Partido Republicano. Evidentemente se ha visto
con un gobierno, con un Senado y con un Congreso y ha dicho, esta es la mía. Eso es verdad. Pero si este caos y esta disfuncionalidad continúa, yo estoy segura que ese partido republicano, el establishment republicano, en un momento va a decir, bueno, hasta aquí. Y yo creo que la figura de Pence, de Mike Pence, va a ser crucial. Yo creo que es una persona que está ahí y que cada vez está tomando más poderes precisamente porque hay este cierto caos. Entonces, yo creo que hay que virar eso. Un impeachment, es decir, esta figura, este proceso que puede echarle, no, la enmienda 25, es decir, el vicepresidente con un grupo de congresistas, una mayoría deciden que el presidente no tiene las facultades para estar gobernando. Enmienda 25, pues mira, sí, todo es posible. Aparte de eso, a mí el miedo que me da con todas estas medidas que no llegan, que estas órdenes, que a ver en qué se concretan. A mí lo que me preocupa es que yo quiero una América fuerte, yo quiero una América fiable y una América creíble. Yo no quiero un Estados Unidos débil. Y yo lo que estoy viendo ahora por esta disfuncionalidad es un Estados Unidos débil. Y yo no quiero ni como española ni como europea. Yo quiero un Estados Unidos fuerte. Y por otro lado, estas cosas que están pasando en Estados Unidos lo único que hace es crear antiamericanismo, y el antiamericanismo no es bueno. Luego el antiamericanismo en Europa o el antiamericanismo en Oriente Medio, en muchos países musulmanes, por esta orden ejecutiva que al final se ha bloqueado, lo que va a hacer es que eso se puede traducir en cierta violencia por parte de tal y va a llegar a más inestabilidad. A mí eso es lo que me preocupa, esa visión que tenemos de Estados Unidos, de Trump, ese antiamericanismo, que eso no, para mí, no es bueno. Hay una última pregunta aquí en primera fila. Parece que estaba antes. ¿Hay espacio para dos más? Si son cortas. Si pueden ser breves las preguntas, por favor, que estamos muy fuera de tiempo. Sí. Buenas tardes, me llamo Anil Taneja y soy de la India y residente en España desde muchos años. Primera cosa, siempre hay desorden en el primer mes o primeros 2 meses de cualquier administración. Esto no es la primera vez que ha pasado. Como han dicho antes, 95% de los cargos ni eran nombrados. Bueno, es inevitable que haya un cierto caos, pero en 2 o 3 meses esto se va a solucionar. Y a mí me tranquiliza muchísimo que el presidente pone su bata a 6 de la tarde. Esto quiere decir que los que van a mandar de verdad serán los segundones, los secretarios de Tesoro, secretarios de Estado, etc. Y toda esta gente son francamente brillantes, de sentido común y con gran éxito. Son hombres de negocios o militares. Por lo tanto, hay que ser muy tranquilo en este sentido. Y tercera cosa, nunca hay que subestimar la capacidad de sabotaje de cualquier burocracia, por mucha que quieran cambiarlo. Esto pasa en todo el mundo y seguramente en Estados Unidos también. Por lo tanto, cualquier cambio radical que se prevé, que se habla, ya veremos qué porcentaje de este cambio estará efectivo, ¿no? Y con respecto a China, durante 15 de los 20 últimos siglos, China e India eran las 2 economías más grandes del mundo. Solamente estamos volviendo a lo que siempre fue. No es nada nuevo. The history repeats. Como dije, cada 80 años en Europa y cada cuántos siglos, pensando desde un punto de vista asiático. Gracias. ¿Queréis comentar algo o pasamos a la siguiente? Vamos a formular la segunda pregunta, última pregunta. Sí, una pregunta muy rápida. Yo he estado viviendo casi 20 años en Estados Unidos y sé la psicología esta que existía y que sigue existiendo contra el comunismo. No me cabe en la cabeza lo que ha pasado, que el espionaje ruso y se supone que la relación amigable con Putin, y no se está investigando esto, y la reacción ciudadana americana lo veo como muy cool, muy blanda. Estoy muy sorprendida y sobre todo porque es que antes el comunismo era el ogro. Y esto ha pasado totalmente a segundo plano. ¿Me podríais dar vuestra opinión? Porque yo no lo comprendo. La admiración a Putin no es que haya una internacional de la testosterona que haya cautivado muchos seguidores en Estados Unidos. El putinismo gringo es una pose, una forma de atacar a Obama.
Es decir, vean ustedes este líder decisivo y nosotros esta amenaza multiculturalista que no tiene ningún impacto, no tiene ninguna relevancia internacional. Y esa ha sido un poco la lectura, ¿no? Yo creo que esa lectura se les ha ido de las manos. Yo recomiendo a todo el mundo que vea una película, está en Vimeo en 3 trozos, que se llama Mission to Moscow, y era cuando Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y esa película es una pieza de propaganda increíble, Mission to Moscow, cómo explica y justifica y saca la cara antes de la Guerra Fría, obviamente. Creo que es algo que se les ha ido de las manos, que empezó como una forma de atacar a Obama, y creo que también refleja la dificultad que hay para discernir o apreciar las injerencias, los ciberataques, la intrusión en tus procesos electorales. Creo que estamos viviendo una nueva etapa de conflictos en los cuales no te das cuenta que estás siendo atacado y no reconoces esos ataques. Carlota va a hacer una... Bueno, yo creo que, o sea, sí se está investigando. Hay varias comisiones en Estados Unidos que están investigando esta posible interferencia de rusa en el proceso electoral. Sí que está empezando a ser un tema importante. Flynn, la nominación de Flynn ha tenido que dejar su puesto. Incluso los propios congresistas, senadores, están viendo que en sitios locales de la América más profunda, que está mal dicho, pero están preguntando a la gente por a ver qué pasa con esta interferencia rusa. Así que es algo que sí está adquiriendo relevancia. No estoy muy de acuerdo yo en que todo este putinismo de Trump tenga que ver con ser una oposición a Obama. O sea, cuando Obama llegó a Estados Unidos como presidente en 2008, su gran promesa era ese reset con Rusia, o sea, el volver a empezar a tomar esas relaciones con Rusia, y Hillary Clinton empezó con ello. Al final no llegaron a ningún puerto y efectivamente las relaciones al final no estaban bien, pero sí que ha habido presidentes de Estados Unidos que han intentado al principio pues entablar cierta relación con Rusia. Rusia es un actor importante. Es necesario tener a Rusia como aliada en la guerra global contra el terrorismo. Es necesario tener en cuenta a Rusia si se quiere llegar a solucionar el tema de Siria y muchos conflictos también en Oriente Medio. Así que es importante. Otra cosa es que Putin simplemente le diga: haz lo que quieras, aumenta tu esfera de influencia y ya tú y yo llegaremos a un acuerdo en un ámbito financiero que a lo mejor nos venga bien, ¿no? Pero bueno, Rusia es importante, y el tema ruso y la interferencia yo creo que cada vez va a ser más relevante e incluso puede ser detonante de una posible salida de Donald Trump. Bueno, yo creo que ya hemos llegado, ¿no, José Manuel? Ya no nos da tiempo a más preguntas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y esperamos veros pronto de nuevo en alguno de estos ciclos. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Fenomenal. Yo he aprendido un montón. Yo quería hacer un resumen de todo lo que habéis dicho, pero lo he visto...